Un día como este nace Auguste Lumière, francés, uno de los inventores del cinematógrafo. En colaboración con su padre y hermano, aplicó la ciencia a la invención, una placa fotográfica que después ve evolucionar para adquirir una maravilla moderna. Para los Lumière, $1 millón en el primer año de su empresa, y después llegó a $15 millones al año. Empezaron a abrir salas de cine para exhibir sus películas y fueron responsables de la primera proyección cinematográfica pública del mundo. Curioso es que su apellido significa luz. ¿Sí? En francés, sí. Y aprovecharon un fenómeno que se llama la persistencia de la visión. Es decir, nosotros vemos una imagen y permanece la misma en nuestro cerebro fracciones de segundo. O sea, si vemos que aparece y desaparece, esa imagen se queda un poquito más en nuestro cerebro. Y eso permite presentar una serie de imágenes consecutivas, pero nuestro cerebro no ve solución de continuidad entre ellas, sino ve un movimiento continuo. Ese es un gran descubrimiento biológico de finales del siglo XIX. Es una de las patentes dudosas de Edison, precisamente. Edison lo patenta en América, su sistema de cine, y cuando otras personas llevaban el invento de los Lumière a Estados Unidos, entonces no solo combatía eso en los juzgados, sino también lo hacía con gángsters. Entonces, esa es la razón por la cual Hollywood se desarrolla del otro lado de donde estaba la influencia de Edison, se desarrolla en el este del país. Había varios inventos, pero eran muy defectuosos. No, estos consiguieron el cine real. Sí, ellos habían visto el aparato de Edison, pero ¿cómo se llamaba el que le pegaba los ojos? Algo así, kinescopio, creo. No me acuerdo. Y veías una serie, una imagen muy básica de un objeto, un payaso que bailaba. ¿Te acuerdas? Había unos, pues, ¿cómo se llaman estos? Que era un círculo y lo hacían rotar y a través de los visores veías el movimiento. Ese es el papá del caballitos. Cine. Eso vieron y dijeron, bueno, pues podemos pegar muchas fotos y hacer el cine. La grandeza de los Lumière es llevarlo a todos lados. Llegó un momento en que ellos viajaban por todo el mundo llevando sus aparatos de cine hasta en México. Aquí se presentaron escenas por primera vez, lo que incorporaron al mundo moderno, a la capital del país. Y aquí dicen que el primer actor cinematográfico importante de México fue Porfirio Díaz. Que le encantó la idea y tenía razón, sabía que eso era para la posteridad, tenía una visión muy inteligente. El mismo cine aquí en México pasó de los sótanos estar lleno todos los días a grandes masas. Se volvió un muy buen negocio. A ellos les compraban la franquicia. A ver, aquí hay más datos de nuestros compañeros de producción. Es kinetoscopio. El aparato. El kinetoscopio. Pero no era idea de él, sino que desarrolló de un proyector cinematográfico que le presentó William Kennedy mientras trabajaba con Thomas Edison. Thomas tenía, por eso le decían el mago, ¿no? El mago de Menlo Park. Tenía un laboratorio en donde contrató a los más destacados físicos y químicos a su alrededor y de universidades cercanas. No, era un ladrón.
Y lo que hacía era pedir los inventos que estaban saliendo, los traía y los mejoraba y los patentaba como si fueran suyos. Porque él tenía toda la infraestructura para elaborar patentes de una manera muy ágil, lo que era más difícil, y luego meterlos al mercado. Este aparato, él lo metió a todas las ferias y se volvió un aparato que ganó mucho dinero. La gente iba y le ponía sus moneditas por estar viendo ahí las figuras moverse. En todo el planeta lo distribuyó. Sí, fue como los Wright, ¿no? Que al mismo tiempo estaban desarrollando el mismo invento en Francia, por ejemplo. Sí. En Brasil. Y todos los inventores en Estados Unidos sobreprotegían sus invenciones por temor precisamente a que se las robaran. Y pues por eso no se sabía en qué estaban trabajando. Y se retrasaron en dar a conocer el avión precisamente para protegerlo de que se los El fusilaran. primer avión que hicieron volar no está registrado y el segundo ya está tomado. Porque el primero no lo quisieron llevar a exhibir. ¿Qué tal si nos lo roban? Y duró muy poquito el vuelo. Sí, además lo hicieron pedazos después. Pero como no tenían la patente, tardaron casi 3 años en exhibir los hermanos un vuelo en público. Hasta que tuvieron la patente, lo hicieron público. Fueron años que trazaron eso. Por eso el otro inventor, aquel Tesla. Nicolás Tesla. Tuvo tantos problemas con algunos inventos muy relevantes. La luz eléctrica. Es que se hubiera cambiado el mundo. Y ese era, los cambios que proponía él eran ya de una influencia brutal, general. Por eso Edison lo hizo pomada. La fotografía instantánea, que fue creada porque una niña le preguntó a su papá, oye, ¿y por qué tardamos tanto en ver las imágenes? Y el otro, el Dunlop. También, que vio a su hija en el triciclo. Sí, y vio que brincaba mucho y era muy abrupto, muy difícil el impulso a su triciclo. No, y el Goodyear, que se le derramó una muestra de hule crudo en una superficie caliente. Una sartén. Una sartén. Entonces la levantó y resulta que se volvió elástica, no quebradiza. Por más fuerza que hiciera, no se rompía. Entonces descubre la vulcanización. El automóvil es invento alemán y aunque acá se reproducen autos en Estados Unidos, el que dio con el secreto del clave fue el ensamble en serie. Y también el que descubre el motor de combustión interna de más de 2 tiempos es Benz, el alemán, que le pone a su auto el nombre de su hija, Mercedes-Benz. Pues Diesel también se eterniza con el nombre propio. De una máquina que movió al mundo, sin duda. Diesel le debemos mucho. Pero Ford otra vez es un mercader. Y no es que haya hecho el auto en serie y eso. Ya estaban los caminos. Ya había dónde transitar en coche. Antes los coches aquí mataban gente, hacían ruido, no había dónde ponerlos a correr. Pero ya cuando llega el modelo T ya había caminos, ya había hasta dónde guardarlos. Ya se podía utilizar el coche. Todos los gringos poderosos que sorprendieron al mundo fueron piratas. ¿Qué pasó con el petróleo? Hasta que llegó uno y organizó y descubrió el futuro. Sí, es de Rockefeller. Pero para los autos había una reglamentación de que tenía que ir una persona con una bandera roja delante del automóvil. En Naucalpan, Carlos Uribe Ramos, 81 años. Hubo en Estados Unidos el mayor pirata de desarrollos industriales. Este fue J.P. Morgan, que se los quitó a Tesla Westinghouse y a Edison, con lo que fundó la General Electric.
El señor no sabía nada de electricidad, pero se valió de ellos. Creo que no. Buenos días, Radio Centro. Bueno, Westinghouse era una potencia. Todavía existe. Lo tuvieron que dividir de tan importante que eran las leyes de Estados Unidos. De tanto control que tuvo. Y Morgan lo que tenía eran inversiones. Sí. Manejaba... Eran financieros. Y eso pasa en todos los países. Aquí el señor Slim encontró negocios casi en ruina y gracias a sus influencias consiguió hacerse cargo y levantarlos. Mira, Sears era deplorable. Así es. Iba a cerrar en México, entonces compra Sears. Y si uno ve el Sears de Estados Unidos, pues es el Sears tradicional, aquel de las marcas propias que tenía la Silverton y las llantas Allstate. Y los refrigeradores, línea blanca. Sí, ¿Qué tenía herramienta? ¿Cómo era herramienta. la todo. línea blanca? Y era No me acuerdo. Silverton, Era Kenmore, una cosa así. Kenmore. muy popular. El enemigo de Edison era Westinghouse, pero era Tesla que estaba detrás de Westinghouse. JP Morgan lo que sí hizo fue resolver el primera huelga que tuvo su empresa contratando a los guaruras de Lincoln que habían quedado sin chamba y masacrando a sus obreros. Eso sí lo hizo JP Morgan. Eso lo puede ver en una que se llama Los Titanes de la Industria, algo así de History Channel, ahí viene todo eso. Todos los malvados ¿Qué le pedían? son así, pero gracias a que existen ellos, hemos tenido avances, adelantos y grandes empresas. Nunca, no sé si vieron una foto de Morgan ya grande. Tenía una enfermedad terrible en la nariz. Entonces tenía una nariz gigantesca y llena de como viruela, como hoyos de viruela. Terrible. Pues no podía salir en público. ¿Cómo se llama el otro empresario que creció monstruosamente y que no comía? Se fue enfermando poco a poco del estómago y solo podía beber leche. Howard Hughes. No. ¿Otro? No, ese tenía una obsesión Sí, por de el la contagio. limpieza. No, un empresario pudiente, importantísimo en Estados Unidos. ¿Algún Rockefeller? Ese mero. Su segundo apellido. Que en esas condiciones deplorables pasó los últimos años de su vida. Sí, era notable porque salía de su club, o donde estuviera, y se juntaban niños alrededor y les daba pennies, centavitos a cada uno. Y se subía a su carro y se iba.